Bueno, buenas tardes para todos. Me toca la tarea de, después de la hora del almuerzo, tratar de hacer una presentación interesante y que deje algún valor agregado, ¿no? A ver, vamos a hablar, por ejemplo, de cosas que quizás en algún momento pudieron haber servido para ganar una lotería. ¿Ah? Claro, era una lotería ilegal, o sea que quizás si se ganaba mucho iba a tener algunas consecuencias no deseadas. Pero vamos a hablar de esos temas, vamos a hablar de votaciones, vamos a hablar de comportamientos no intuitivos de los números. ¿Ah? Todos como auditores manejamos números y tenemos que saber cómo se comportan. ¿Ah? Y sorprendentemente esta práctica o esta herramienta que es muy fácil de usar, ¿ah? Que es hasta uno puede bajarse una planillita Excel de internet como para poder aplicar esta técnica, no es muy conocida por los auditores. ¿Ah? Hemos tenido presentaciones y no de buena onda como cuando uno cuenta el chiste y todos lo saben y te dicen, ah, no lo sabía, pero sí efectivamente casos de colegas que nos han dicho, bueno, esto está bueno, podemos aplicarlo porque la relación costo-beneficio lo hace interesante. ¿Bien? Primero, una diferenciación entre dos conceptos básicos, ¿no? Que quizás no es nuestra tarea buscar, dependerá del alcance de lo que estamos haciendo, de nuestro trabajo, de la posición que tengamos. Pero nos encontramos con errores, nos encontramos con fraudes, nos encontramos con distintas situaciones. El gran tema o la gran diferencia allí es que quizás un error es un tema o es un aspecto que tiene visibilidad, ¿no? Supera los criterios de razonabilidad, ¿no? Hoy, por ejemplo, había en los diarios un tuit, un intercambio de alguien que había contratado pasajes y le daban una espera en un aeropuerto, la compañía le fijaba cerca de 47 años de espera, ¿no? Está en el diario de hoy, fue manejado con mucha soltura tanto por la persona que recibió esa programación como la compañía que reconoció el error, pero ahí era notorio, no era que estoy un día y medio, sino que la cantidad de horas de espera sumaba 47 años, ¿no? Bueno, en cambio en el fraude hay o debería haber, ¿no? Debería haber un ocultamiento, ¿no? En definitiva, si yo estoy intentando obtener un beneficio, ¿ah? Indebido para mí o para un tercero, bueno, la idea es evitar que eso sea detectado, ¿no? Porque puede tener consecuencias para mí. ¿Ah? Entonces, bueno, más allá que como dice ahí no es menor, tenemos que tener los controles activos porque la detección de errores oportunos evita que alguien detecte esa situación y deje un campo un poquito fértil para que eso se transforme en un fraude, ¿ah? O que intente los fraudes. Más allá de que lo que vamos a hablar es una herramienta en particular, una de las tantas técnicas que vamos a tener en nuestra posición para intentar detectar en forma temprana los fraudes y no cuando ya están en la prensa, no ya cuando la persona se escapó del país. No hay que perder de vista que esto debe formar parte de un sistema de gestión, ¿no? Sistema de gestión de control interno, o llámelo un sistema de control, un sistema de gestión de riesgos, como se dice, se está ahora más de moda, en el cual los riesgos de fraude se integren dentro del total de riesgos de la compañía o de la organización y puedan ser identificados y podamos valorar si estamos protegidos o no, qué nivel de exposición al fraude estamos teniendo. ¿Ah? Obviamente hay actividades que están en algunas de las organizaciones donde eso es intrínsecamente una probabilidad más alta, ¿ah? Y otro donde es menor, ¿no? Donde, dependiendo de muchos factores de contexto interno y externo. En ese sentido, más allá de pensar en herramientas puntuales, vamos a hacer monitoreo, vamos a pedir determinados controles, estados de responsabilidad de las personas,
hacer capacitación, definir mecanismos donde reportar sospechas de fraude, es importante la visión integral, ¿no? O sea, el concepto de gestión de riesgos como algo integral. En ese sentido, bueno, todos cada vez más, todos los marcos, todas las buenas prácticas están hablando cada vez más de riesgos, ¿no? Y eso igualmente cuesta imponerlo, ¿no? Digo, estamos hablando de COSO, de COVID, la ISO 31000, incluso la propia ISO 9001, ¿no? La versión 2015, que si bien no está apuntando específicamente a riesgo de fraude, intenta generar esa conciencia en organizaciones donde hasta ahora manejaban muy bien el concepto de calidad, ¿no? Una cultura de calidad, pero no una cultura de riesgo. Como noticia, quizás primicia para muchos, ahí está la ISO 37001. ¿Ah? La ISO 37001 es una norma en estos momentos, está terminándose la traducción en inglés, ¿ah? Y es la norma antisoborno. ¿Ah? Tener un sistema de gestión antisoborno en la organización. ¿Ah? Aquí se está ya trabajando a nivel de la traducción al español para tener la versión uruguaya. Y dos cosas interesantes son, por un lado, el tema de que es una norma certificable. O sea, mi organización tiene un sistema de gestión antisoborno. ¿Ah? Y por otro lado, define un sistema de control específico para ese tema y define responsabilidades o tareas deseables para el oficial correspondiente, oficial de cumplimiento, y para el área de auditoría. ¿Ah? Esto era como un tema muy fresco porque está en pleno desarrollo. Yendo directamente ahora a lo que es el concepto de lo que vamos a ver, ¿ah? Brevemente, ¿por qué? En la presentación habla de números anómalos, vamos a ver por qué. Y este señor Bernford no es quien descubre la ley, o sea, es muy interesante la historia, y brevemente resumida en 3 líneas, es época de la depresión en Estados Unidos. Se ve que este hombre, que era un psicólogo de la General Motors, no tenía mucho trabajo, o capaz que tenía mucho trabajo y estaba estresado, y se puso a ver la tabla de logaritmos. ¿Ah? Quizás algunos que estemos en determinada franja etaria pre-calculadora sabíamos el uso de las tablas de logaritmos. ¿Ah? No importa, no hagamos gestos para que eso... No pido que levanten la mano, pero ¿qué pasó? Y la observación, porque todos usamos, pero este señor notaba que determinadas hojas están más gastadas que otras. Así como ustedes cuando ven un teclado que hay determinados dígitos están más gastados que otros, ahí se ve que empezó a investigar, investigó resultados de partidos de básquetbol, caudales de ríos, poblaciones de Estados Unidos, y encontró algo que es bastante contraintuitivo. ¿Ah? Hay mucho en psicología, mucho en la estadística que es contra lo que nosotros consideramos como normal, entonces a veces nos cuesta incorporar esos criterios, ¿no? Para ir aterrizando un poquito más de qué estamos hablando, ahí dice, bueno, en la década del 20, una organización de lotería clandestina, ¿no? Claro, yo quería tener un número que no quedara que lo saqué de la manga, sino un número que pudiera ser demostrable o público, y tomaron los números de la tesorería del gobierno, ¿ah? De Estados Unidos, que se publicaban, bueno, y ese resultado era el número ganador. Eso duró poquito tiempo y después vamos a ver por qué y cuál era la falla de este sistema, que parecía bueno, ¿no? Porque eran números públicos y lo generaba el propio gobierno, no había riesgo de que alguien adulterara esos números, ¿no? Otra cosa que podemos encontrar por allí por internet o buscando un poquito, esto es el equivalente a la DGI americana, ¿no? La IRS. Y dentro de las técnicas para identificar declaraciones juradas fraguadas, allá abajo se nota, una de las técnicas que usa es la ley de Benford, ¿no? O sea que eso le da una oficialización. De hecho, como anécdota, esto lo han usado con algunos presidentes americanos para determinar si esos números que yo presentaba como gastos eran correctos o estaban maquillados, inventados, creados artificialmente. Pero este tema de Benford anda por muchos lados más.
las votaciones, ¿no? O sea, mucha gente en distintas votaciones, referéndum, etcétera. Bueno, los resultados que se están obteniendo demuestran que hubo algún fraude en esas votaciones. Bueno, aparentemente Benford también ayuda en eso. Está ahí para que lo puedan investigar lo que quieran, ¿no? Esto también se relaciona con que en determinados circuitos donde ganaba determinado candidato, la cantidad de votos anulados era superior a un comportamiento esperado. Otro tema que pasó hace unos cuantos años, parece una novela, Los secretos de Luis Bárcenas. Era el tesorero de un partido español al que, muy prolijo, llevaba la contabilidad de los sobornos que pagaba. ¿Ah? Así va. Tenía partida doble, no sé si es partida doble, sí, aparentemente partida doble, pero es muy prolijo. El tema es, famoso tema, hacelo pero no te agarren. Entonces, aparecido ese documento, más allá de ser manuscrito, y más allá de las referencias a personas que eran públicas del mundo político español, o sea, no había modo de que no fuera, ahí, por ejemplo, dice un matemático, aplica la ley de Benford sobre los papeles de Bárcenas y concluye que son falsos. Hay que leerlo también esto, porque tiene su historia, también es... Aún la matemática uno la puede sesgar por un lado o por otro. Aquí en el medio de este largo registro contable se produce el cambio de pesetas a euros, entonces eso genera una distorsión, pero si uno lo ve puede llegar a la conclusión que más allá de lo que dice ahí, esa, digamos, contabilidad era correcta, ¿no? Estos son ejemplos de algo que estamos viendo. Vamos a suponer, ya entrando en tema, para sacar, lo otro era para generar un poco de... Bueno, a ver, pueden encontrar cosas, yo me sorprendía buscando actualizarme en el tema, que hasta se está usando en aplicaciones más informáticas para ordenar los archivos acorde a su tamaño, no al tamaño total, sino a los dígitos de ese número, o sea, la cantidad de bytes, tomar el primer dígito, segundo dígito, y ordenarlos de ese modo, simplemente de vuelta. Son cosas que ustedes, por curiosidad, pueden investigar si les interesa. Y ahora me dirán, bueno, pero ¿y como auditores qué hago con todo esto? Que está muy bueno, pero muy lindo, pero ¿para qué me sirve, no? Supongamos que yo les digo a todos ustedes, bueno, ahora se van para su casa y apuntan todos los gastos que ustedes que van a tener durante el próximo mes. Tanto de boleto, tanto de nafta, tanto de no sé qué, los libros, esto, aquello, lo otro. Y nos reunimos dentro de un mes con esos gastos y analizamos esa listita de números, ¿no? Los importes. No importa lo que se compró. Yo, por ejemplo, gasté 3.000, 1.100, 8 pesos, 66 pesos, 567 pesos. Y yo les digo, vamos a marcar el primer número. De los 3.000 es el 3, 2.100 es el 1, el 8, el 6, el 5. Intuitivamente, ¿qué esperaríamos de esos números? Que fueran todos parejos, que fuera totalmente al azar los casos distintos de cada uno, o algún comportamiento diferente. ¿Qué les parece? Azar. Todos podemos decir normalmente al azar, ¿no? O sea, algunos estudios de la ley de Benford, antes de venir puede decir otra cosa, pero en principio, justamente, intuitivamente podemos decir al azar, o a lo más podemos decir, no, se distribuyen parejos. Sin embargo, y eso es lo sorprendente, yo les podría decir, todos ustedes traen esos papelitos, bueno, los que empiezan con 1 deberían ser más o menos el 33% del total de las compras. Pero vos me vas a decir, pero yo tengo tal comportamiento de compras, él tiene otro. Sin embargo, ahí hay un comportamiento de números que está demostrado tanto empíricamente como matemáticamente, y es el que podemos usar para identificar comportamientos no normales, ¿no? Y ahí vienen los números anómalos. Si alguien se olvidó de hacer esa listita
y no quiere quedar en evidencia y viene a la reunión y escribe sus importes un ratito antes, va a tener un comportamiento donde los que empiecen con 1 seguramente no van a ser un 33%. ¿Ah? No vamos a entrar en estadística, simplemente la mención de que así como hay situaciones que se comportan según una distribución normal, según una distribución uniforme o muchas más, ¿tá? Hay determinados importes, como esos dígitos de compra, que deberían seguir este comportamiento de Benford, que vemos acá en la gráfica, donde yo esperaría que prácticamente un 30% de los importes empiecen con 1, y así en forma decreciente, ¿no? Siendo los que empiezan con 9 menos de un 5%. ¿No? Hasta ahí hay algo que tenemos que saber para qué nos sirve. De hecho, hay una distribución específica, una distribución estadística que se llama distribución de Benford, que arroja esos porcentajes de ocurrencia. ¿Ah? Como ven ahí, el 30% empezando con 1, hasta los que operaciones que empiecen con 9, menos de un 5%. Esto, reitero, si bien vamos a ver cuál es el modelo estadístico, logarítmico, no vamos a entrar en eso, simplemente, como vimos antes, hay una demostración empírica de esto funciona, y de hecho, bueno, a nivel forense, a nivel tributario, ¿no? O sea, esto nos va a decir a dónde buscar, ¿no? Si yo me encuentro en alguna de esas listas de ustedes donde los unos en realidad son un 10% en lugar del 30% esperado, sería el candidato a preguntarle, bueno, ¿qué pasó con esta lista, no? Y esto no solamente es búsqueda de fraude, sino comportamientos anormales. O sea, otra situación que se produce a veces es cuando tenemos un tope de autorizaciones a los 5.000, entonces nos empiezan a aparecer operaciones con 4.800, 4.900, etcétera, que determinan que operaciones que empiecen con 5 sean menos que las esperadas y las que empiecen con 4 sean más, ¿no? Entonces esa gráfica o estos porcentajes ya no se cumplen. Esto no aplica a todos los conjuntos de datos, como vimos, no aplica a las alturas de las personas, lamentablemente no aplica a la lotería o al 5 de oro, ¿ah? Pero sí aplica a algunos conjuntos de datos que nos interesan como auditores, ¿no? Igualmente el mensaje ya es tan destacado, esto es una técnica de investigación que, a ver, si detecta algo, simplemente nos da la posibilidad de investigar y no salir a gritar acá hay un fraude, ¿no? Pero nos centra el esfuerzo. Y si no detecta algo, bueno, no quiere decir que está todo ok. ¿Ah? O sea, es simplemente el comportamiento de los números no me permitió detectar esa situación. A ver, si estamos en una organización donde hay 50.000 compras, o hay 5.000 compras, o hay 500 compras, y hay una que se adultera un importe, bueno, eso no lo va a detectar la ley de Benford, porque el cambio de un dígito es tan pequeño que no da para... Está medio caluroso acá, ¿no? Digo, pero, no sé... Pasamos el aviso. Recibí la retroalimentación de allí y pasé el aviso. Acá hay un ejemplo que nos da idea de... Ustedes dicen, pero ¿por qué tantos piquitos o tantas columnas? Porque ahí yo no estoy tomando solo el primer dígito, estoy tomando los 2 dígitos primeros, ¿no? O sea, rápidamente... si yo quiero tomar los 2 dígitos, tomo el 30, el 11, el 80, o sea, completo el 8 con un 0, el 66, el 56, y lo mismo puede ser para los 3 dígitos. O sea, tomémoslo como un axioma que esto sirve para un dígito, pero sirve para 2 dígitos, sirve para 3 dígitos, ¿no? Incluso se puede usar para los centésimos. Bueno. Que decía acá, entonces hay determinadas, acá lo que se hizo es tomar, bueno, en realidad es un número disparatado, 3 millones de operaciones. A ver,
alguien me puede adelantar y decir, estamos en Uruguay, vos no manejás 3 millones de operaciones, ¿no? Digo, a ver, pensando un universo de 1000 elementos hacia arriba, esto funciona correctamente. Uno lo puede probar con menor cantidad, ¿no? Pero es un número razonable de una población de 1000 elementos hacer esta prueba de Benford. Decíamos, acá el señor, en realidad asistido por alguna herramienta, lo que hizo fue contar cuántos son los 2 primeros dígitos de cada una de esas operaciones y encontró determinadas columnas que ustedes ven pasan por encima de una curva de aceptación, ¿no? Que es lo que sería un cumplimiento o un comportamiento con la ley de Benford correcto. Entonces me dice ahí, ojo, hay algunos que no pasó nada, pero mirá, nos encontramos muchas operaciones entre 690 y 699 euros, más de lo que correspondería. Bueno, esto me da para investigar. Hay una única cuenta de un empleado del Departamento de Tesorería con capacidad de emitir transferencias hasta 700. Entonces estaban apareciendo por debajo de ese punto de control. ¿Cuándo sí funciona Benford? Bueno, cuando los números no son asignados. O sea, obviamente no lo vamos a aplicar a libretas de cheques, no lo vamos a aplicar al número de funcionarios, no lo vamos a aplicar a las franjas de sueldos, ¿no? Pero sí, bueno, en principio, otros casos, como pueden ser compras, como pueden ser ventas, ¿no? Depósitos, retiros, en esos casos sí, esto es totalmente válido. No debería haber ningún máximo establecido o mínimo, ¿no? Por ejemplo, los reclamos de pólizas solo pueden ser hasta 6.000, ¿ok? Bueno, ahí estamos forzando la situación y en realidad el Benford puro no se puede aplicar, si bien podemos hacer algo también, ¿no? O sea, o está recomendado también que se pueda hacer algo. No haber puntos de quiebre, o sea, franjas, ¿no? O sea, sino que números que fluyen naturalmente, o sea, cuando yo voy a hacer una compra, los importes o la suma de los importes que compro me puede dar cualquier número y no por franjas. Esas serían las condiciones en los casos en que no podría aplicar y, como estamos diciendo, esto me sirve para entonces revisar compras, ventas, depósitos, créditos. Esto es una distribución logarítmica. Lo que tiene atrás de todo esto es cómo contamos, base 10. No vamos a hacer la explicación estadística, incluso me supera a mí, hay muchas explicaciones empíricas que se pueden encontrar. Simplemente saber que es una herramienta usable y reconocida, como vimos que lo usaba, por ejemplo, la impositiva americana, ¿no? Esto es la misma tabla. Y vamos directamente por qué primer dígito, segundo dígito y tercer dígito, ¿no? Primer dígito, ¿ah? Es como la prueba de alto nivel. A ver, ¿cuánto se empieza con 1, con 2, con 3, etcétera? ¿Se comporta como está esperado? Bueno, en principio me da una buena aproximación para o no hago nada o investigar un poquito más, ¿no? O sea, no espero encontrar algo concreto allí, ¿tá? Pero es lo más rápido de hacer, o sea, con el primer número de cada importe. Este ya es un análisis más específico, ¿ah? Ahí le dice, recomendado por ejemplo hasta 10.000 registros, ¿ah? Y acá sí, yo ya, de hecho vamos a tratar de hacer un pequeño ejemplo donde voy a mirar los 2 dígitos de cada compra y tratar de decir, bueno, voy a apuntar a estos casos específicos para revisar. Está claro que esto no invalida el muestreo estadístico, no invalida el muestreo de criterio, es otra aproximación al tema, ¿no? O sea, apunta hacia otros objetivos a revisar, ¿no? Bueno, ahí vamos a ver que puede identificarme, como dice allí, desviaciones que con un dígito no encontraba. Y bueno, 3 dígitos también, si tenemos la necesidad de hacerlo, es viable, obviamente esto es manejable a través de herramientas, ¿no? Bueno, y obviamente acá ya no es un tema gráfico como sería hasta 2 dígitos, sino que hay que pensar en para 3 dígitos una tabla, un archivo donde poder analizar
esas desviaciones del comportamiento. Si ustedes notan, en todos los casos hay un trazo violeta, una curva violeta, fucsia, si quieren, que es el comportamiento normal esperado. De hecho, también hay una franja de desviación tolerable. Como les dije, y para mencionarlo, porque también esto yo lo puedo aplicar a los dígitos finales, está la famosa técnica del salamín, o ese tema de que a veces vemos en las películas que se me quedan con los centésimos. Bueno, no puede ser que todas las operaciones que se hacen en dólares, ninguna tenga centavos, todo a 0,0, bueno, no habría un comportamiento esperado allí, o incluso también me puede estar detectando situaciones donde, pensando más bien en boletas manuscritas, se han corrido alguna coma, ¿no? Para hacer esto, ¿qué tengo que saber? Bueno, ¿con qué representan estos importes que voy a trabajar? Ok, son las compras del año de la organización. ¿Están en una sola moneda o en varias? Ahí me dice, por una comodidad, pasarlas a varias monedas, pero igualmente es válido, es válido porque hay una de las cosas curiosas de Benford es que si yo tengo determinados números y lo multiplico por una constante, sigue siendo válida la distribución de Benford. O sea que podría trabajar con sus monedas de origen o podría llevar todas las operaciones a una sola moneda. ¿Es adecuado este periodo que estamos revisando? ¿Ha habido alguna situación que me diga por qué voy a revisar 3 meses, 6 meses? Como decíamos allí, bueno, puedo intentar correr esto o hacer esta prueba sobre 100 registros, 200 registros, pero digo, ahí para que esto sea rentable, bueno, rentable en cuanto al beneficio que yo como revisor voy a obtener, bueno, para más allá de 1000 registros sería deseable, ¿no? El tema de los números negativos no me influirían, pero quizás los pueda separar, y puede encontrarme algún importe menor que haga ruido y que deba excluir, ¿no? O sea, hay siempre una compra de 5 pesos, bueno, saquémoslo. Entonces, esto es lo que ya estamos viendo anteriormente y estamos viendo para un dígito, es nuevamente el resultado de la prueba, ¿no? Donde vemos el recuento real, el recuento esperado, la desviación entre lo real y esperado, hay una variable z, que empíricamente también acá sepamos, si esto anda casi 2, ahí tenemos que mirar con un poquito más de detalle, y ven que incluso me permite un límite de desviaciones, ¿no? O sea, yo esperaba, por ejemplo, que hubieran 116 operaciones que empezaran con 7, encontré 101. Sin embargo, está dentro de lo aceptable. O sea que en principio acá, con un dígito, no me estaría diciendo o no me estaría demostrando situaciones que requieran un análisis posterior, ¿no? Igualmente recuerden que tenemos que hacer la prueba de 2 dígitos. Igualmente recuerden que si en estas casi, no sé, 2000 operaciones hay una sola que está adulterada, no me lo va a detectar esto porque justamente tenemos ese rango de desviación. Si encontramos algo, o sea, si encontramos ¿qué quiere decir encontramos algo? Encontramos algo quiere decir que alguno de las columnas, sea para un dígito, 2 dígitos, 3 dígitos, supera el nivel de aceptación o el nivel de normalidad del comportamiento esperado de esos números. Acá vamos viendo, vamos para el otro lado. Eso es lo bueno de... Bien, bueno, ahí tendríamos que investigar. ¿Hay algún tope o límite? Bueno, no. Mirá, hay muchas operaciones con 9 porque salió una oferta específica que los depósitos, no sé, de 9.000 tienen una bonificación, o las compras de 9.000 tienen una bonificación. A partir de allí, lo que hacemos es resumir esas operaciones que empiezan con esos dígitos y que nos llaman la atención
por algo de modo de encontrar si hay algún comportamiento que nos lleve a la necesidad de preguntar, ¿no? Esto es lo que vamos a hacer ahora en una pequeñita prueba. ¿Qué pasa si no aplica a Benford? ¿Ah? Si los números no siguen ese comportamiento. Recuerdan que una de las condiciones que decíamos era, bueno, los números tienen que fluir naturalmente, pero si yo estoy en una organización donde se paga una indemnización y el tope es 5.000, ya estamos limitando, hay una limitación. Bueno, en esos casos yo ahí puedo hacer mi Benford interno a la organización, decir, bueno, voy a tomar las operaciones de 3 años y voy a ver cómo se comportan mis operaciones. Si no ha cambiado nada, ese comportamiento es lo que voy a comparar las operaciones de los meses siguientes. ¿Ah? Obviamente, ahí hay un cuidado especial a tener, ¿no? O sea, Benford es aséptico, es algo que viene de afuera de la organización. Si yo me estoy armando un perfil para controlarme, ¿ah? Si esos datos históricos ya están contaminados, o sea, ya el fraude viene ocurriendo hace años, seguramente lo voy a traspasar hacia mi herramienta, o sea, hacia los números de referencia con los que voy a controlar, ¿no? ¿Está bien? Brevemente vamos a verlo en la práctica tecnológica. Bueno, dentro de lo que se ve en la pantalla, a ver, yo acá tengo un conjunto de compras, ¿está? Donde está un número empleado, un nombre, un apellido, un importe, un gasto, incluso no se ve una columna con una cuenta contable que corresponde a si gasté en hoteles, transporte, alimentación, y vemos, bueno, el primer importe es 37,57, o sea que es un 3, el segundo es 56, o sea, el primer dígito es un 5, y así sucesivamente. ¿Ah? Para hacerlo brevemente, digo, reitero, a ver, yo estoy haciendo una herramienta que se llama Arbutus, hay en internet planillas Excel que les permiten hacer todo esto también, ¿no? Yo aquí voy a aplicar Benford, acá ya viene predefinido como una opción sobre el importe. Voy a trabajar directamente con 2 dígitos, o sea, me salteo con tema de tiempo la prueba de un dígito y vamos a ver el comportamiento de los importes. A ver. ¿Ah? O sea, acá me está diciendo cuánto, bueno, se ve acá, ¿no? Que para cada importe, cuántos encontró, cuántos debería haber encontrado. A ver si lo vemos gráficamente. No sé si se aprecia el fondo. ¿Ah? De vuelta, están los 3 trazos o las 3 curvas que me indican cuánto sería el digamos, de recuento esperado para estas compras o para estos gastos. ¿Ah? Y vemos claramente algunas columnas que superan el margen o superan lo aceptable. ¿Ah? Por ejemplo, acá hay una que son los que empiezan con 21. O sea, yo lo que voy a hacer ahora es, acá es donde aplico la prueba. ¿Qué lo voy a hacer? Revisar específicamente las operaciones que empiezan con 21, que fue uno de los casos que me llamó la atención, ¿no? Entonces, aún así puede ser un conjunto importante de operaciones y entonces lo que sería bueno es agruparlas. ¿Ah? Si yo acá tengo las personas y el tipo de gasto, bueno, una buena idea podría ser, bueno, ¿cuánto gastó cada persona en cada tipo de gasto? Entonces acá lo resumimos, voy a hacer entre apellido y gasto y le voy a decir que me acumule el importe. ¿Ah? Y vemos las distintas situaciones que se han producido. Si me dejaran mover. Bueno, aquí no se ven los nombres, ¿no? Por un tema de pantalla, pero me llama la atención que hay un importe, un acumulado, una persona en gastos de hotel, que son 9 casos. Esto sirve para proteger la confidencialidad de los nombres. Entonces vamos a ver.
Debe estar por algún lado. O el ojo de auditor no... Decís, ¿para qué preciso esta herramienta? Ya con ojo de auditor ya sabía quién era. Y era Alicia Santos. No estamos arreglados, ¿eh? No. Bueno, o sea, yo acá focalicé. Fíjense que de un universo de operaciones me fui quedando, me interesan revisar las que empiezan con estos dígitos. Dentro de esas operaciones que agrupé por categorías, en este caso, personas y tipos de gasto, me llaman las situaciones de esta persona. A ver, ahí yo me encuentro muchas operaciones que empiezan con 21, pero operaciones que empiezan con 200 y pico. ¿Qué puede pasar acá? Capaz que está bien, capaz que se fue está autorizado irse de gira y digamos, viaja de a 10 días. ¿Ah? O capaz que acá hay alguna alteración de las boletas, o capaz que se están presentando boletas similares de importe, o que se han conseguido boletas de importes sobre, digamos, importes menores a los que se le redondeó un número, se agregó un número, o alguna modificación de ese tipo. O sea, más allá de que acá, en definitiva, yo acá lo que llego es a que esto me dice, bueno, acá yo tendría que focalizar el análisis en esta situación, ¿no? Decir, bueno, esto está bien o está mal. Pero esto es lo que ha surgido del conjunto de análisis que hemos hecho anteriormente, ¿no? Lo mismo que les decía, si yo tuviera todas las operaciones de una organización, ¿no? Por ejemplo, tengo las compras de 2 años, ¿no? Y quiero definirme mi propio Benfor, ¿no? Ahí podría tomar esos importes, ver cómo se comportan y después compararlo contra los datos específicos de cada mes, ¿no? O sea, ahí yo estoy haciendo mi propio control, ¿no? Acá, para hacerlo rápido, tenemos una automatización que acá lo que hace sería hace ese control de busco la información histórica en todo el año 2010 y bueno, comparo mes a mes cómo se comporta. Voy a hacerlo sobre un campo de importes, ahí había unos archivos que yo ya tenía, y me encuentra situaciones en la cual la desviación, o sea, esa relación entre lo obtenido y lo como real y lo esperado supera un margen aceptable, nos llama la atención, por ejemplo, en dígitos 1 y dígitos 9. De vuelta, esto puede estar bien y simplemente es un tema a investigar. ¿Ah? Bien, para cerrar en tiempo, de vuelta, acá el nivel de riesgo de la auditoría es bajo. ¿Ah? Yo hago esta prueba. Mi esfuerzo es obtengo los datos. Corro esta prueba en mi instalación, de vuelta, sea que tenga una herramienta, sea que consiga una planilla Excel, sea que me haga un pequeño programa que me extraiga los primeros dígitos y vea su comportamiento. ¿Ah? A partir de allí yo voy a investigar determinadas situaciones y bueno, esas situaciones pueden tener consecuencias de que hay algo, un comportamiento inadecuado o un control que se está eludiendo. Reitero el caso que les decía, mi tope es 5.000, bueno, no quieren llegar a los 5.000 por un tema de autorizaciones, se pasan muchas compras con importes menores. ¿Ah? Y bueno, si esto no me da resultados, bueno, simplemente no quiere decir que las cosas estén bien, ¿no? Yo para cerrar con un pequeño pensamiento de un señor Codere, que dice, recuerden la regla del X y Z. El X% de las personas nunca cometerían fraude. Un Y% lo harían en determinadas circunstancias y un Z% lo intenta activamente. En realidad este señor estaba bastante depresivo porque decía 10, 80, 10, ¿no? Yo no quise poner los porcentajes porque me pareció. Pero, a ver, los que nunca van a cometer fraude, ok. Los que siempre van a intentarlo.
Pero ese 80% o ese porcentaje intermedio que, si se dan las circunstancias, bueno, lo que podemos hacer es correr pruebas de este tipo, otras, de modo de mostrar que el control se está monitoreando. No simplemente dejar que el control, sea por quien sea por el área, el auditor o quien sea, ¿no? Pero ese es el modo de disminuir o de disuadir esos posibles intentos. ¿Está bien? No sé si hay alguna pregunta. Queda disponible ahí la presentación, queda disponible en mi correo por si alguien tiene alguna duda de aplicación práctica de esta situación. Y bueno, les agradezco el tiempo y ojalá, como dicen, ojalá les sea útil. Muchas gracias.